Aquí con nosotros la licenciada Bessy Ríos. Ella es abogada de la República y activista pro defensa de los derechos humanos. Bienvenida, licenciada. Gusto saludarla. Tenía días de no verla. Buenos días, un placer acompañarte, José. Y de verdad que esto del tema del tráfico, vaya mi solidaridad ahorita con toda la gente que viene desde el occidente del país, que desde hace 3 horas se han detenido completamente el tráfico. A vuelta rueda. De los Chorros por 2 rastras, una que se fue a entortar sobre los separadores, otra rastra que se pasó llevando no sé cuántos vehículos. De verdad que urge la solución, solución final en los Chorros. ¿Y sabes por qué les pasa eso a los traileros? Porque vienen... No, es que trabajan... Aquí trabajan negreado, jornadas, sí, jornadas de 24 horas y no... Se duermen. Sí. Y ahí es donde necesitamos que el Viceministerio de Transporte meta la mano. No se puede negar que esta oposición es una oposición pigmea, enana, tonta, ciega, bruta, que no sabe leer la coyuntura, que no entiende en el momento en el que está y que no ha servido para hacer una buena oposición. ¿Cuál es el problema de la oposición? Primero, que tienen ese montón de vejestorios que desde los 80 vienen dirigiendo la política nacional y que son los principales responsables de la debacle democrática y del montaje institucional que tenemos. Todo ese montón de gente que no se quiere apartar de la política, que quiere estar zampado en la política y que no ha hecho nada cuando tuvieron el poder para cambiar la realidad de este país. Todo ese montón de gente no tiene una cosa importante: credibilidad. Si tuvieran credibilidad, tuvieran otros números. Pero imagínate que la gente que está molesta con la actual administración, con el régimen, con la violación a derechos humanos, con el desmontaje de la institucionalidad, con el oscurantismo en las políticas públicas y en el manejo de fondos públicos, en lugar de moverse hacia estos 4 o 5 candidatos que lleva la oposición, que ha decidido no votar y anular su voto, el 20%. Eso no les dice, no les hace clic, no les hace alerta en el cerebro de entender que la manera en la que se presentan no suman, no llaman. La gente no ve la necesidad de creerles. Okay. Aquí tenemos diputados que han viajado más que Luisito Comunica. Francamente, que todos estos trotamundos que andan ahí con sus canales de YouTube o bloggers, ¿no? Que andan haciendo turismo y andan promocionando países. Aquí hemos tenido diputados que han viajado más que ellos. 200 viajes, 90 viajes. Y viajes de los cuales el país jamás tuvo ningún beneficio más que darles la plata. Sí. Mira, Bessy, pero vaya, tratemos de... yo quiero que profundicemos más en el tema de lo que ha pasado con la denominada guerra contra la corrupción, pero particularmente el tuit del presidente donde dice que se vean en ese espejo los de ahorita y los de antes y los de ahorita, porque así van a terminar, o sea, realmente... Yo sí creo, yo sí comparto la lectura de muchas personas de que el Ahí tema... está el tweet, mira, mensaje para todos los funcionarios anteriores y actuales. Así terminarán todos los que roben el dinero del pueblo. Yo comparto la lectura de otro par de analistas. Ajá. Que evidentemente el tema de la lucha de la corrupción nadie va a estar en contra. La persona que se ponga en contra, de verdad que no está bien de la cabeza, eso sí, están mal de la cabeza, porque hay que combatir la corrupción. La corrupción te ha generado muerte en este país. ¿Muerte por qué? Muerte porque no se compró medicina. ¿Muerte por qué? Muerte porque no se construyeron hospitales. Muerte porque no sacaste adelante en una escuela a alguien y le tocó irse mojado y en el camino se murió. Es decir, la corrupción hace más daño que una pandemia. Es cruel. Las resoluciones de la Sala Constitucional ni se explican, ni se comentan, ni se discuten, simplemente se cumplen. Te lo digo por lo que tú planteas, de que tú decís, bueno, para mí no hay artículos ocultos, ni vistos, ni nada, pero ¿y la resolución? No, pues sí, es una resolución de una sala que se legitimó gracias a la oposición que le presentó cualquier cantidad de recursos y gracias a los magistrados que se sentaron con ellos, muy a pesar de la manera en la que fueron colocados en estos cargos, que fue aquel 1 de mayo. No hubo un debido proceso, yo cuestiono todavía eso, pero ya son hechos consumados.
y la sala ya se ha legitimado pues a golpe del mismo reconocimiento de la oposición, que siguen presentándole recursos, y uno no entiende pues cómo que le pueden decir que son impuestos inconstitucionales, pero a la hora Sí. que salen resoluciones de ahí piden que se cumplan, y no se cumplan las que no les gustan. Y, Entonces yo ese tipo de incoherencias sí sí, no las mastico. y otra, Cuando vos querés leer bien la encuesta, la lees bien. Oíme, a la gente le pregunto, ¿usted le cree a Nayib Bukele? El 45.5% dice sí y mucho. El 41.5% sí, algo. Eso es el 87%. Son 9 de cada 10 salvadoreños los que le creen a Nayib Bukele lo que él dice. Y a eso le tenés que sumar el culto a la persona, a su personalidad, que lo consideran que él es más importante que las religiones, siendo un país tremendamente conservador. Los niveles de aceptación es él. Claro. Es él, el proyecto político Nuevas Ideas no existe. Existe Nayib Bukele y ese montón de diputados están porque Nayib Bukele es su buque insignia, pero Nuevas Ideas no es nada para la gente como proyecto político. El presidente. Es el presidente. Y nuevamente se van a presentar para las elecciones de 2024, siendo él el único rostro para la presidencial, para las alcaldías y para los diputaciones. Pero en el tema de los liderazgos locales, Nuevas Ideas ha sido un fracaso. Ahí está Soyapango, ahí está Mexicanos, tenés San Marcos, es decir, alcaldes que no han podido ni siquiera controlar el tema del tren de aseo. No han demostrado que llegaron porque la gente iba en la ola de que, pues sí, ahí viene el presidente Bukele y si tenemos un alcalde de aquí vamos a tener obras y se montaron, pero han sido un fracaso. Alcaldes completamente fracasados, administraciones grises que no han logrado sacar adelante sus municipios, funcionarios totalmente fracasados, casi todos los alcaldes. Por eso es que se viene la reforma y te reducen los municipios, pues, y los suman y los unen de modo de mantener el control en el liderazgo local. Porque no es que iban a tener un revés ni en la presidencial ni en las diputaciones, el revés iba a ser en las alcaldías. Y por eso se hace la reforma y se reduce de 262 a 44. Para poder ir sumando y conseguir sostener o mantener estos municipios. Yo veo bien difícil que a excepción de la Libertad Este, que será para mí el único lugar donde yo voy a estar pendiente de la elección, porque creo que es en el único lugar donde va a haber una competencia electoral, porque doña Milagro Navas con doña Michelle Sol, ambas con su trayectoria, pero de ahí fuera de eso, creo que la otra noticia más importante en el tema electoral sería saber quiénes van a ser los designados a la presidencia. Porque el que designa a la presidencia, que en teoría no deberían de ser los hermanos, ni la esposa, es la persona que dentro del proyecto Nuevas Ideas él le tiene más confianza y es el segundo personaje más poderoso del país, el que él deje designado a la presidencia. Sí. Y ahí vamos a saber a cuál de las alas y todas las fracciones que tiene, porque como la oposición, Nuevas Ideas también tiene sus propias alas, sus propias fracciones, sus propias divisiones. Vamos a ver cuál es la ala que más ala. ¿Y tú crees que eso se va a descifrar cuando se anuncie el designado a la presidencia? Es que no le va a dejar la designatura a la presidencia a cualquier... Bueno, Nata, a menos que te llame a vos, Natán, y te diga, ¿me avisaste? Bueno. Es decir, no va a dejar cuidando la olla de frijoles a un ciego, a un bruto, ni a un dundo. Le va a dejar la olla de frijoles a quien él considere que tiene toda su confianza y que no está en el círculo de sus hermanos. Porque según la Constitución no deberían ser tus hermanos, pero como también no se debía haber presentado la reelección, lo dice la Constitución, habrá que ver si termina saltándose también y aparece un artículo oculto ahí donde puede nombrar a sus hermanos. Y los mismos que en 2019 y 2021 dijeron que eso no podía pasar, que esa encuesta estaba mal, que eso no iba a suceder, no tienen ni siquiera la calidad ni el valor moral de salir a reconocer que le mintieron a la gente y que efectivamente han querido descalificar una casa encuestadora de una universidad que le pegó a los números y a los datos. O los mismos que dijeron no, 2019, 2021 y hoy otra vez no. Ahí viene su remontado otra vez. Sí. Ahí viene su sopapeada y está bueno que se las den, pues, porque son soberbios,
porque no proponen nada, no hay ni una propuesta que salga desde esas voces, más allá de insultar a Nayib Bukele y de decir que hay que sacarlo del poder, pero a la gente eso no le vende, no le compra ese discurso, porque no me estás ofreciendo nada que sea mejor a lo que tengo. ¿Y qué es? Bueno, primero reconocer que en el tema de seguridad han triunfado, les guste o no les guste. El punto es el tema económico. Dejen de estarse peleando con el tema de seguridad, dejen de estar dejando entrever a la gente que cuando lleguen al poder, si es que llegan, van a abrir los portales del Secot, hombre. La gente eso lo repudia. Las maras hicieron daño a este país, profundo daño. Y la gente, por más que salgan reportajes de las violaciones a derechos humanos, que a mí me parece impresionante porque la tortura bajo ningún concepto debe ser utilizada, y menos desde el Estado, pero por más que yo lea esos reportajes, yo sé que hay cualquier cantidad de gente que fue víctima de estos grupos delincuenciales que se alegra al leer esos reportajes, los muy cristianos, ¿verdad? Se alegran de ver cómo los están maltratando, increíble. Y la oposición, lejos de entender y leer la realidad que está pasando, que hasta las encuestas te lo dicen, que el principal acierto del hombre es el tema de seguridad, se pelean con el tema de seguridad. ¿Cuál es tu lectura de la encuesta respecto a la cantidad de diputados que pueda tener Nuevas Ideas? Muchos apuestan a que va a ser una va a ser una asamblea totalmente con un solo partido, ajá, porque recordemos pero que otros creen que sí pudiera meter la oposición que la diputados. La ley electoral establece que si vos no sacas cierta cantidad de votos o no tenés al menos un diputado, desapareces como partido. Y lo que nosotros observamos pues desde el movimiento social es que así como están los números, porque si te fijas ahí, la Gavidia hizo las dos proyecciones, ¿no? Con la fórmula anterior y con la actual fórmula. Con la fórmula anterior hubieran entrado más diputados desde la oposición. Con la fórmula actual solo hay la posibilidad, sin tomar en cuenta el voto desde el exterior, porque ese voto desde el exterior se va a acumular a San Salvador, no sabemos cuántos van a votar, que probablemente tengan un diputado Arena y un diputado del FMLN. Eso nos llevaría casi a la condición en la que estamos ahorita, de una irrelevancia y una incapacidad de poder incidir en las políticas públicas, porque no van a tener, como están ahora, pues no van a tener mayor incidencia, más que medianamente patalear cada vez que la oposición les impone, cada vez que el oficialismo les impone los números, ¿verdad? Es preocupante porque lo que saca adelante un país es tener una oposición fuerte que proponga y que controle al que está en el poder. Si el que está en el poder no tiene un contrapeso y no tiene control, tiene una gran tentación de cometer ilegalidades, porque nadie le va a detener, nadie le disputa el poder. ¿Te das cuenta que esos votos no los está capitalizando ni Arena ni el FMLN? No, ni nadie en la oposición. Porque no tienen credibilidad, Nathan. Es que lo que la oposición perdió fue la credibilidad, al no procesar a sus corruptos, al no expulsar a tantos sinvergüenza parasitario que han tenido en sus partidos, al no reconocer la corrupción de sus gobiernos, perdieron la credibilidad. Tuvieron oportunidad, los dos estando en el poder, de aliviar el tema de la delincuencia, que era el tema que más tenía preocupada a la gente, y lo que hicieron fue darle poder político a las pandillas, entrenarlos en los polígonos de tiro, darles plata, y no, ahí están los videos, pues. Sí. Y con este tema de su lucha de la corrupción, empieza a llevarse también a sus funcionarios, que ahí están los reportajes sobre actos de corrupción. Hombre, el caso más sencillo, el del ministro que la esposa, el Videgaín, que la esposa se ha puesto esta medida, está solicitando medidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está un poco complicado que desde la narrativa, desde el gobierno te digan que este país va a proteger a las mujeres, sí. Hay un funcionario señalado por agredir y violentar a su pareja, está huido a Guatemala, han tenido varios procesos, le está poniendo medidas y guardan silencio. Ojo con lo que le pasó a Arena y al FMLN. Si ustedes siguen defendiendo agresores o corruptos y se hacen los locos, no hoy, no mañana, pero esto les va a pasar factura. Buen punto.